Dios es quien te lleva a cada batalla de tu vida y las permite deliberadamente porque quiere guiarte a una gran victoria, como lo vamos a ver en este Salmo 21. Por favor, abre tu Biblia en el Salmo 21 y este es un tremendo salmo. Lo primero que vemos nosotros, que como otros salmos va a decir al músico principal, y es un salmo de David. Y la idea de este salmo es animar al pueblo de Israel a alabar a Dios por su gran poder y misericordia que ha tenido para con su ungido, para con su rey. El canto termina y comienza alabando y celebrando la salvación que provee nuestro Dios. Este salmo también refleja a un pueblo agradecido que no se olvida, no es malagradecido porque Dios les ha dado la victoria. Este Salmo 21 está muy relacionado con el 20, ya que en el 20 nosotros aprendimos que ahí es una oración antes de salir a la batalla. Si tú recuerdas, Salmo 21 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Ahí el salmista está orando por su rey y dice: el nombre de Dios de Jacob te defienda. Mientras que en el Salmo 21 es un canto ya después de la batalla. En el Salmo 20 nosotros aprendimos que es una petición y lo vemos en el versículo 2, Salmo 22. Te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga, oraba el salmista por su rey. Mientras que en el Salmo 21 es una alabanza porque se ha contestado esa petición. El Salmo 29 termina suplicando a Dios que escuche la oración de su rey. Dice Salmo 29, salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Mientras que en el Salmo 21 comienza con la alegría del rey porque Dios le ha ayudado, ha contestado esa oración. El Salmo 24 indica que el pueblo ora que Dios conceda las peticiones del corazón del rey. Dice Salmo 24, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Mientras que el Salmo 21:2, ahí leemos que Dios le ha concedido al rey todas las peticiones de su corazón. El Salmo 27 dice que los incrédulos confían en caballos y aquellos confían en carros, mientras que el Salmo 21:7 indica que el rey confió en la misericordia de su Dios. Como puedes ver, en el Salmo 20 salen a la batalla, se preparan para la batalla, pero en el Salmo 21 regresan victoriosos. Esto es muy importante. Sin el Salmo 20 no hay Salmo 21. El Salmo 20 nos ayuda a apreciar mucho más el Salmo 21. Como dice Richard Sives, no hay victorias sin batallas. Muchos desean vivir vidas victoriosas en el Señor y simplemente quieren vivir el Salmo 21, pero eso no es posible. Ellos no están dispuestos a pagar el precio, a prepararse y entrar a la batalla. Prefieren dar un paso atrás y no salir de su lugar de comodidad para no pagar el precio. Y si no lo hacen, no podrán vivir el Salmo 21. Pero vamos a ver que sin el Salmo 20 no hay Salmo 21. Las personas que no entren a la batalla simplemente se van a llenar de teoría y nunca la van a poner en la práctica y vivirán vidas de derrota y no tendrán victoria en su vida. Y es lo que nos quiere decir este interesante salmo. Por eso aquí vemos cómo la idea de este salmo es animar al pueblo de Dios a disfrutar de esa gran victoria cuando se ha peleado la batalla a la cual Dios les ha llevado. El pueblo debe de responder en agradecimiento a Dios porque Dios es quien les ha dado la victoria. Por eso yo te digo, hermano, el Dios que lleva a la batalla también conduce a la victoria y debemos de celebrar adecuadamente. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros para celebrar es que no debemos de olvidarnos quién nos ayudó. No te olvides quién te ayudó. Y es lo primero que vamos a ver aquí en este salmo. Vamos al versículo número 1. Mira lo que nos dice este salmo. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová.
El canto comienza con la oración del salmista en la cual da gracias a Dios por ver a su rey. Está describiendo este salmista cómo ve a su rey, está cerca de él. Este es el mismo salmista que en el salmo anterior estaba preocupado por su rey. Este es el mismo salmista que decía: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Pero ahora la historia es totalmente diferente. Ahora el salmista sigue platicando con Dios, pero ahora después de la batalla. El salmista tiene una conversación con Dios acerca de su rey. Como en el Salmo 20, el autor de este canto está muy cerca del rey. Puede ver, puede apreciar su alegría. La fuente de esa alegría no proviene de algo que tiene el rey. ¿Te fijaste? Su alegría proviene de algo que Dios posee, y eso es su poder. Lo acaba de experimentar porque salió victorioso de la batalla. El poder de Dios es un tema importante en este canto, ya que empieza y termina hablando del poder de Dios. Y no hay nada ni nadie que se oponga al poder de nuestro Dios. Dice Segunda de Crónicas 26, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? Ese es nuestro Dios. William Gurnall decía sobre el poder de Dios lo siguiente: un todopoderoso es más que todos los poderosos. Y ese es nuestro Dios. Y ese poder actuó en favor del rey y lo hace fuerte. Y por eso hay razones de sobra para celebrar, para estar alegres. Algo importante que debemos de tener en cuenta es que el poder de Dios actuó a favor del rey por varias razones. El rey era un hombre de oración. ¿Recuerda Salmo 21? Jehová te oiga en el día del conflicto. Quiere decir que el rey oraba. El rey se limpiaba de pecado ante Dios. Llevaba una vida en comunión santa. El Salmo 23 nos describe a este rey: que Dios haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Te fijas? Por esta razón, el poder de Dios estuvo del lado del rey en esta batalla. Simplemente él cosechó lo que había sembrado anteriormente. Y yo te digo, hermano, si deseas que el poder de Dios actúe a tu favor y no en tu contra, cuida de estar bien con Dios siempre, porque tú no sabes cuándo llegará el día del conflicto, y si no estás bien con Dios, serás presa fácil y caerás derrotado. Mira lo que nos dice el salmista: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? El salmista nos está diciendo que el rey no solamente se alegra, sino que también está lleno de gozo. Ya pasó el día de la batalla y ahora el rey celebra que Dios le ha dado la victoria. No fue su ejército ni su habilidad, tampoco sus valientes, sino Dios que le concedió la victoria. Hermano, cuando llegue la victoria a tu vida, que no se te olvide a quién le debes de dar gracias: a Dios y solo a Dios. Mira lo que nos dice el versículo número 2. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. El salmista indica que este rey tenía peticiones y esas peticiones fueron contestadas por Dios. Dios se las concedió y seguramente esas peticiones estaban en el contexto de la batalla. El versículo 4 nos va a decir más adelante que el rey oró por su vida. Dice: vida te demandó. Esta fue una de las peticiones del rey. Pero también, como aprendimos en el Salmo 20, también él seguramente oró por las estrategias de guerra, cómo plantear ese ataque, cómo defenderse. También él debió haber orado por su ejército para que Dios le protegiera, les guardara. Dios le concedió al rey
cada petición que él tenía. ¿Por qué? Porque como vimos en el Salmo 20, este rey primero se deleitó con Dios. Y eso nos recuerda el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esas peticiones van conforme a la voluntad de Dios. Recuerda que las batallas a las cuales Dios te ha enviado para pelear se van a ganar nada más de rodillas, suplicando a Dios su dirección. Y luego vemos más adelante en el versículo número 3, el salmista sigue platicando con Dios y le dice, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Y esto es algo hermoso. El salmista describe un gesto impresionante de parte de Dios. Dios mismo salió al encuentro del salmista. Josué describe en una manera visible cómo Dios sale al encuentro de los suyos en una batalla. Aquí ya están regresando con la victoria, pero mira lo que nos dice Josué. Esto es algo muy gráfico. Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Así es como venía Dios con su pueblo para fortalecerle. El rey no se olvida que Dios estuvo ahí con él desde antes que la lucha comenzara. No te olvides que cuando Dios te ha concedido la victoria en esa batalla, recuerda que Él salió a tu encuentro a ayudarte aún antes que comenzara el día de la lucha, como lo vemos en este canto. Mira lo que nos dice, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Dios no solo salió con las manos vacías, sino que llevó con él grandes favores, grandes dones. Y él mismo reafirma al rey, coronándolo con una corona especial, una corona del mejor oro. El mismo Dios, quien lo llevó a la batalla, lo sacó a la victoria. En esta primera sección del canto, vemos que el salmista describe el gran gozo de su rey. Este rey no se ha olvidado de quien le concedió la victoria. Él no es malagradecido y muestra ese agradecimiento a Dios visiblemente. Y es lo que nos está describiendo el salmista en la primera sección de este canto. Por eso, cuando la victoria llegue a tu vida, no te olvides quién fue quien te ayudó. Pero también, si quieres celebrar correctamente, no te olvides cómo era tu situación antes. No te olvides cómo era tu situación antes. Mira lo que nos dice el versículo número 4. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Debemos de poner cuidado en este versículo porque no habla de la vida del rey David, ya que David murió a los 70 años de edad. Quizá pudiera referirse a que le suplicó a Dios que le cuidara en la batalla, pero al hablar de largura de días eternamente, indica que el trono del rey, quien es David en aquella época, sería eterno, estaría firme. Y es que Dios le prometió que su misericordia estaría con él y que permanecería permanentemente. Lo leemos en 2 de Samuel 7. Esto indica que este es un salmo mesiánico también, el cual está apuntando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Si pones atención de los versículos 1 al 7, vemos al Señor Jesús después de su resurrección. De los versículos del 8 al 12, vemos al Señor Jesús cuando ejecute el juicio contra los incrédulos en un futuro. Por eso, este es un salmo mesiánico también, que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos recuerda algo muy importante. La victoria más grande que Dios da es la salvación de una condenación eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuántas batallas enfrentes en esta vida, la victoria mayor será sobre la muerte. La muerte es el último enemigo que cada persona enfrentará, y porque Jesús la venció, nosotros también venceremos. No te desanimes al perder algunas batallas en esta vida. La más grande ya ha sido ganada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Si caes en una batalla, sacúdete, levántate, acude a tu general y que sea Él guiándote para salir con la victoria de esa lucha. Vamos al versículo número 5. El salmista sigue admirado y dice: grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Su grandeza del rey aumentó gracias a esa victoria dada por Dios. Dios le proveyó al rey de gloria, de honra, de majestad. Después de la victoria, el rey podría haberse dado el mérito o atribuir su victoria a otras cosas, pero se lo atribuyó nada más a Dios. Y tristemente, no todos son así. Por ejemplo, Israel, al salir de la esclavitud de Egipto, en lugar de darle la honra a Dios y el crédito por haberlo sacado de la esclavitud, Éxodo 32 nos dice que se la dieron a otros dioses. Por tener esa tendencia a olvidar después de la victoria, Dios les advierte más adelante a Israel que no se vayan a olvidar. Y prueba de ello, o un ejemplo de varios, está en Deuteronomio 8, 10 y 11. Dios les dice esto: y comerás y te saciarás cuando ellos entraran a la tierra prometida, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Que nunca nos olvidemos de nuestro Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Aquí Dios les dice claramente: cuida de no olvidarte de tu Dios. Por eso Pablo, a pesar de todo su conocimiento, habilidades y logros humanos, por decirlo así, reconoció que las victorias eran gracias a Dios. Y él nos escribe en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este rey no se ha olvidado cómo era su situación antes. Antes de la batalla buscó el rostro de Dios fervientemente. No es un rey malagradecido, y en este canto plasma su gran alabanza a su Salvador. Reconoce que el Dios que lo llevó a la batalla es el mismo que lo condujo a la victoria. No te olvides quién es el que estuvo contigo en esas batallas. No hay nada más triste que un creyente malagradecido. Y yo te pregunto, ¿se te viene a la mente algo en lo cual deberías de demostrar agradecimiento a Dios? Quizá algo que deberías de estar haciendo y no lo haces por alguna victoria o bendición que Dios te ha dado. Recuerda que las verdaderas victorias vienen de Dios y no de nosotros mismos. Versículo número 6. El salmista sigue asombrado de todas las bendiciones que Dios ha tenido para con su rey, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Y por favor, subraya esa frase: con tu presencia. Allí hay una lección enorme. Ahora el salmista nos dice que las bendiciones de Dios permanecerán con el rey para siempre. Pero a pesar de todas las bendiciones, la presencia de Dios es lo que le da alegría. ¿Lo llenaste de alegría con qué?
con tu presencia. El gozo mayor está en la presencia de Dios, no en lo que Dios le ha dado. Y este es un versículo que en lo personal lo encuentro muy fuerte. Es un mensaje muy fuerte para nosotros. El pastor Bruce Blakey predicaba constantemente de esto. No debemos intentar buscar el gozo pleno en nada ni en nadie más. No en nuestro cónyuge, no en un hijo, no en un familiar, no en las posesiones, no en las circunstancias, no en el clima, etcétera. Porque cada una de estas cosas va a ser temporal y además es inestable. Y el día que nos falle, entonces caeremos en un pozo profundo y nos costará mucho trabajo salir de él. Como el salmista, como el rey, debemos de encontrar nuestro gozo pleno en la presencia de Dios. Como creyente, busca que tu gozo esté en Dios. Él siempre podrá estar ahí contigo y Él es el que te llevará a tu hogar eterno para siempre, para siempre. Ahí es donde está el gozo pleno. Versículo número 7 dice, por cuanto. Este versículo 7 empieza con esta frase, por cuanto, lo que nos indica que el salmista está a punto de darnos el secreto de la victoria del rey. Mira lo que nos dice este versículo 7, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. La clave de la victoria del rey es la confianza simplemente que tiene en su Dios y en su misericordia. El rey sabe que quien confía en Dios es simplemente bienaventurado, y esto lo vemos en la Biblia una y otra vez. Por ejemplo, Salmo 84:5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Como indicó el Salmo 27, aquellos confiaban en su armamento, pero el rey confió en Dios, quien es el que da la victoria. Por eso dice Proverbios 21:3, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No pongas tu confianza en tus recursos, habilidades o posición, sino en Dios, quien es el que te lleva a la batalla y también te conduce a la victoria. El rey tiene presente cómo era su situación desesperante antes de entrar a la batalla, pero clamó a Dios y Él le respondió sacándolo en victoria, como vemos en este canto. El rey no se olvida de ese gran favor de Dios. Por eso encuentra su felicidad plena en la presencia de su Dios. Porque esa victoria que le trae paz y que disfruta ahora, no será para siempre. No será para siempre. Sabe que tiene que estar preparado porque vendrán más batallas que enfrentar. Y ese será nuestro punto número 3. Para celebrar adecuadamente, tú tienes que tener presente quién te ayudó. También no te olvides cómo era tu situación antes. Y por último, no olvides acerca de la lucha que vendrá, porque no es el fin. Habrá más luchas. Mira lo que nos dice el versículo número 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. El salmista ahora está usando verbos en futuro y relaciona estos verbos con gente mala, enemigos, los que te aborrecen, lo que significa que la lucha no ha terminado y tarde o temprano una nueva se hará presente. El salmista está consciente que Dios lo llevará a una nueva lucha, pero también Él le guiará a la victoria. ¿Te fijas lo que dice este versículo? El salmista está consciente, se prepara desde antes porque sabe que habrá enemigos y los que lo aborrecen. Los enemigos del rey también son enemigos de Dios y es la mano de Dios la que los alcanzará. La mano de Dios es símbolo de poder, la cual se estirará lo suficiente para defender a este rey. Gracias a esa mano
no hay razón para temer a estos enemigos. Dice Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Quién es el que te sostiene? Dios, Dios en esa batalla y contra esos enemigos que se presentarán más tarde. Esa mano de Dios no dejará escapar a ninguno de sus enemigos. Versículo número 9 dice, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El salmista ahora describe cuál será el final de estos enemigos de Dios y básicamente es aterrador. El canto ahora menciona un atributo que da miedo de parte de Dios, su ira, y muy pocos quieren hablar de la ira de Dios. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor que no deja nada. Nos dice aquí el versículo 9, Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. La ira de Dios llegará contra aquellos que decidieron atacar al rey, al ungido de Dios. Estos enemigos no logran ver que hay un tiempo de gracia de parte de Dios para que ellos se arrepientan, pero ese tiempo de gracia tarde o temprano terminará y ahora lo que enfrentarán es el furor, la ira de Dios. El castigo para estos pecadores es simplemente terrible. Dice que los deshará. La palabra en su lenguaje original da la idea de devorar algo, tragárselo de tal forma que no quede nada, no quede rastro. Se usa en pasajes como cuando Jonás fue tragado por el gran pez. También dice que Dios los consumirá. Esta palabra en su idioma original da la idea de devorar o comer un alimento, el cual se mastica y se mastica y se mastica. Metafóricamente, es usada comúnmente en la Biblia para indicar la destrucción de algo o alguien. El salmista está usando un lenguaje muy fuerte para indicar el final de los malos. Esa misma ira de Dios está sobre aquellos que han rechazado a su Hijo, a su ungido, a Cristo Jesús, quien es la propiciación por nuestros pecados, es decir, el pago exacto por nuestros pecados. Esa misma ira está sobre aquellos que rechacen a su ungido, Cristo Jesús. El que se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, estará del lado del Rey. Pero el que rechaza a su Hijo, a su ungido Cristo Jesús, terminará bebiendo la copa de su ira, que es, como describe este canto, aterradora. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y yo te pregunto, ¿de qué lado estás tú? Como el rey en este salmo, asegúrate que estás del lado de la poderosa mano de Dios. Versículo número 10. Dice, su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Ahora nos está diciendo el salmista que estos enemigos no podrán salir adelante y no podrán disfrutar plenamente del trabajo de sus manos. Aún su descendencia no será de bendición, no prosperará. Y esto es algo que le da tranquilidad al rey, porque en aquella época la descendencia de los enemigos buscaban vengarse del rey, de aquel que atacó a su padre. Y Dios le está prometiendo aquí al rey que no tiene de qué preocuparse, que él se va a encargar también de la descendencia de estos hombres malos. Versículo número 11, porque trazaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. El salmista indica que hay razones suficientes para acabar con estos perversos. Buscaban hacerle daño al rey. Estuvieron planeando cómo hacerle el mal, pero al final Dios no permitirá que se salgan con la suya. Él se encargará de ellos.
Versículo número 12. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra su rostro. Estos perversos terminarán huyendo, querrán huir. No se dan cuenta que al atacar al rey de Israel, al que verdaderamente están atacando es a Dios. Se están metiendo con Dios. Pablo comprendió esto antes de convertirse al Señor Jesús. Él, al perseguir a la iglesia, a quien realmente perseguía era al Señor Jesucristo. Por eso nosotros leemos en Hechos 9:5, se le aparece el Señor a Pablo y lo reprende. Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El rey sabe que vendrán más batallas, pero contra quienes realmente están peleando estos inicuos será contra Dios. Versículo número 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, y cantaremos y alabaremos tu poderío. El canto termina de una manera muy similar a como empezó, haciendo referencia al poder de Dios. Ahora el salmista, después de haber descrito cómo Dios lleva al rey a la batalla y lo sacó victorioso, incluye al pueblo. También ellos están ahora incluidos en esa adoración. El pueblo sabe que la victoria del rey también es de ellos, porque también pueden gozarse, pueden disfrutar de ella. Por eso dice, cantaremos, alabaremos. Gracias a esa victoria, ahora pueden celebrar ellos y tener paz. La victoria del rey también es de ellos hasta que una nueva batalla llegue a aparecer. Y aquí hay algo muy interesante. Existe un aspecto de Dios que como humanos nos cuesta mucho trabajo aceptar, y esa es la soberanía de Dios. Él está en control de absolutamente todo. Eso incluye el bien que viene a nosotros, pero también el mal. Por ejemplo, Él permitió que el diablo zarandeara a Pedro como al trigo, ¿recuerdas? También Él permitió que el diablo incitara a David para hacer un censo. Aún permitió que Pablo terminara en la cárcel. Dios lo permitió. Y también Él permitió que su Hijo Jesucristo fuese crucificado. Quien entiende que Dios es el que nos mete en las batallas de la vida, las enfrentará adecuadamente, las verá con unos ojos diferentes y será más fácil salir adelante con la victoria de la mano de Dios. Job lo entendió muy bien y dio gloria a Dios, no así su esposa. Mira lo que dice Job 2:10. Y le dijo Job a su esposa, quien le pidió a Job que maldijera a Dios: como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Quién envió ese mal? Job estaba consciente que Dios lo había metido a esa batalla. Y mira lo que dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. El profeta Isaías también nos recuerda esto. Isaías 45, 6 y 7. Dice: yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo también las tinieblas, que hago paz y que hago adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Sí. Dios es el que nos lleva a las batallas de la vida y las permite deliberadamente. Cada uno tiene su responsabilidad ante Dios, pero en esta parte humana es claro esto. Esa lucha sacará realmente el tipo de soldado que somos cada uno de nosotros. Mostrará lo que realmente hay en nuestro corazón, como lo mostró en este rey. Mostrará eso de nosotros. Mostrará también cuáles son nuestros ídolos, nuestras debilidades, y aún en algunos casos mostrará si algunos son verdaderamente creyentes.
Dios permita que podamos entender esta gran lección, que detrás de las circunstancias, de lo que sucede alrededor de nosotros, de cada persona, está Dios actuando, permitiéndolo. Si logramos captar esto, podremos salir victoriosos y limpios de esas batallas. Qué hermoso sería que se dijera de cada uno de nosotros como se dijo de Job: en todo esto no pecó Job. Y al salir de la batalla como el rey, nos alegremos en el poder de Dios y en su salvación. Y como el pueblo, cantemos y alabemos el poderío de Dios. Recuerda que sin el Salmo 20 no hay Salmo 21. Sin batalla no hay victoria. No hay victoria. Por eso yo te tengo un reto en esta tarde. ¿Qué luchas personales debes de ver con otros ojos, reconociendo que Dios es el que te llevó a ella y que si haces lo correcto, Él mismo te sacará a la victoria? ¿Qué luchas hay en ti? Bueno sería que cada uno de nosotros oráramos de la siguiente manera: querido Dios soberano, ayúdeme a entender que usted permite mis luchas para guiarme a las victorias. Para guiarme a las victorias. Bueno, pues esperamos que la exposición de la palabra de esta tarde haya sido de beneficio espiritual para tu vida y que te ayude a crecer y madurar en Cristo Jesús, para que tomes la forma de Él y te parezcas cada vez más a Él. Recuerda, el Dios que te lleva a la batalla también te conduce a la victoria. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de mi temor. Que lo mira a Él y radia paz, y nunca Él será avergonzado jamás. Este hombre clamó y el Señor me oyó.